Sé que llevo tiempo sin aparecer en este canal de YouTube. Espero que me hayan extrañado. Yo los he extrañado. Yo estoy de regreso. Me tardé mucho en llegar porque estaba replanteando el tipo de contenido que debería hacer acá. Quería encontrar un mix entre el contenido que comparto acá en mi canal de YouTube personal con el que se comparta en el canal de YouTube de MDC. Y por eso decidí que de ahora en adelante este canal quiero enfocarlo más en aprendizajes personales que realmente aporten el máximo valor. Siendo claro con eso, empecemos con el video. Quiero hacer un curso de manejo de finanzas personales con los conceptos que para mí cambiaron toda la forma en la que veo el manejo del dinero. Y quiero explicarte de la manera más detallada posible. Me gustaría empezar por reconocer que el dinero para la gran mayoría de las personas, la gran mayoría de las culturas, es una fuente de estrés. Y por eso es tan importante que todos tengamos una educación financiera. Especialmente porque cuando hablamos de dinero hay dos puntos relevantes, dos puntos importantes al hablar de dinero. Y dos preguntas. La primera es, ¿cómo hacer para ganar más dinero? ¿Qué debo hacer para ganar más dinero? Pero la segunda es, ¿cómo manejar ese dinero? Y esa segunda parte sobre cómo manejar el dinero se divide a su vez en dos aspectos más. La primera es cómo invertir, qué hacen las personas que tienen dinero, cómo hacen para aprovechar las oportunidades, cómo ellos invierten con la información que tienen a su disposición con lo que sucede. Eso es aprender la teoría, aprender los vehículos. Pero la segunda es cómo tener la práctica, la experiencia. Es decir, cómo invertir el dinero, cómo hacer que genere más dinero implica tener conocimientos teóricos, pero también acumular experiencia, horas prácticas, no solamente conocer los vehículos de inversión que tenemos a disposición, sino y más importante, tener horas de vuelo en ello. Gran parte de la teoría del manejo del dinero, la inversión, es contraintuitiva. Es completamente diferente a la educación tradicional que hemos estado recibiendo, que hemos recibido desde muy niños y que hemos aprendido. Pero una cosa sí es clave, y es que la forma en la que pensamos sobre el dinero determina las decisiones que tomamos, determina los resultados, determina en dónde ponemos el foco. Todo empieza por cuestionar cómo pensamos sobre el dinero y por tener esos conceptos claros y no estar simplemente a la deriva. Y para eso me gustaría empezar a explicarlo como para principiantes, para dummies. Y ese es un concepto que va a rayar con lo que piensas del dinero. El dinero solamente se puede gastar. La única forma en la que tú utilizas el dinero es gastándolo. La única manera, el único uso que se le puede dar más bien al dinero es gastarlo. Yo sé que me puedes decir, hey Sebas, estás loco, yo lo puedo ahorrar, yo lo puedo invertir, yo lo puedo gastar, yo lo puedo disfrutar, yo lo puedo guardar debajo del colchón. Y sabes que estoy de acuerdo. Pero haciendo eso lo estás gastando. Solamente puedes gastar el dinero, solamente lo puedes poner en movimiento. Ya me te explico todo. Sin embargo, hay muchas opciones. El cómo estés gastando ese dinero va a dar a entender si lo estás invirtiendo o si lo estás gastando, si lo estás disfrutando, si lo estás poniendo a rentar. Pero antes lo tienes que gastar. Si inviertes en algo, y para entender cómo son los tipos de activos, qué hacer con ese dinero. Si tú inviertes en algo, digamos que invierto en una máquina para hacer helados, pero eso no me retorna más de lo que me costó o me retorna algo, no es una inversión, es un pasivo. Pero si yo invierto en algo que me retorna más, es un activo. Por ejemplo, piensa que inviertes en una propiedad y te da arriendos, que es como lo más tradicional, lo que las personas siempre están pensando. O una acción que te da dividendos, pero que también va creciendo de valor, o una habilidad rentable. Esos son activos. Son activos porque te permite tener dinero, te permite ganar dinero con ellos, te permite tener una apreciación. Eso es un activo. Pero para tú adquirir ese activo, para adquirir la habilidad, tuviste que invertir en educación. Para adquirir la casa o la propiedad, tuviste que invertir en comprarla. Para adquirir la acción, tuviste que invertir dinero para tenerlo. El dinero es un medio de intercambio. Lo único que haces es gastarlo. ¿Se entiende? ¿Me entiendes? Si gastas dinero en algo que te quita más dinero de lo que entra a tu bolsillo, entonces es un pasivo. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de que compraste una casa, una máquina de helados. Compras una máquina de helados, bellísima, muy buena. Pero esa máquina de helados la utilizas solamente para cocinar o hacer tus propios helados. Tremendos, para disfrutar, está bien. Eso no sería un activo. ¿Qué es? Sería un pasivo. Pero ahora, si luego, o sería un gasto más bien, pero si luego esos helados yo los comienzo a vender a $1, a $1, a lo que sea, tengo un activo. Y acá empezamos a diferenciar un activo de otro. En este caso, este activo que empieza a generar ventas recurrentes se llama un activo con flujo de ingresos, que en mi opinión
es en el tipo de activos en los que te deberías estar enfocando ya, especialmente si eres una persona joven, ¿de acuerdo? Esa es la forma en la que tenemos que evaluar si lo que estamos invirtiendo realmente es un gasto o si es un activo. ¿Qué tanto está reportando en ingresos o qué tanto están simplemente siendo un bien de consumo y uso personal, o si está generando flujo de caja? La segunda forma en la que cualquier inversión se podría convertir en un activo es que, o esta misma máquina, vamos al ejemplo de esta misma máquina, es que si luego de comprarla, digamos que la compré en $300, la vendo en 320. Eso es un activo. Pero ahora es un activo que da apreciación en el tiempo, como cuando compras una acción, cuando compras una compañía. Las compras en X precio y aspiras a venderla en X más una ganancia. Se llaman activos que dan apreciación. Activos de flujo de caja y activos que dan apreciación. Hay dos tipos de activos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es mejor? Depende. Depende de en qué punto estés, porque hay de activos a activos. No es lo mismo tener una casa que una máquina de helados, evidentemente. La casa probablemente sea una mejor inversión para apreciación, porque la casa seguramente en 5 años, 10 años va a valer más, pero la máquina de helados con plena seguridad no va a valer más en 5 o 10 años. De hecho va a estar obsoleta, van a haber mejores herramientas. Pero la máquina de helados es quizás mejor opción para tener un flujo de caja porque es una inversión más pequeña, a más grande escala se puede hacer, generar un flujo de caja proyectado más amplio con algún negocio. Así que es un quizás, no estoy diciendo porque puedes que te especialices también en casas, pero es un mejor negocio para flujo de caja que una sola casa. Entonces, ¿cuál es la mejor inversión? ¿Los activos que producen flujos de caja o activos que producen apreciación? En mi opinión, los que producen flujo de caja. Los activos que generan apreciación normalmente requieren mucha inversión. Usualmente requieren mucho dinero. Y cuando un activo requiere mucho dinero, los mantenimientos también son costosos y los costos asociados igual. Invertir en activos que generan apreciación es la forma de invertir cuando ya has construido riqueza, cuando ya tienes mucha experiencia, cuando ya has tenido ingresos activos, cuando ya has construido cosas. No es la forma en la que tú empiezas, porque tendrías que apalancarte o mucho en deuda o mucho en recursos, tienes que utilizar otros recursos. Perfectamente viable, pero desde mi punto de vista la más difícil. Si nos remitimos a lo que pensaría el común de las personas, se pensaría que la inversión que puedes hacer es una propiedad, que esa es la mejor inversión, la más segura, porque una propiedad en teoría es sin riesgos. Digo en teoría, porque hemos visto casos de países que ustedes conocen mejor que yo. Y aquí es donde yo quiero hacer énfasis, porque seguir lo que determina la manada, el rebaño, las personas, las creencias populares, no es invertir, es jugar, es apostar. Apostar es invertir en algo que tú no conoces. Apostar no necesariamente es invertir en un activo de alto riesgo. Apostar no necesariamente es ir al casino. Tú podrías estar apostando, comprando propiedades, o podrías estar invirtiendo en activos basura como los memes, estas criptomonedas basadas en memes, pero teniendo la información. Lo que determina es la experiencia, la información y la educación que tengas para hacer esa inversión y la preparación que tengas, ¿ok? Lo que quiero decir, señores y señoras, es que apostar depende de que tengas o no tengas el conocimiento. No necesariamente depende de qué tan seguro o no seguro es el activo en el que estás poniendo los ojos, qué tan especulativo sea, ¿de acuerdo? Ahora, hay muchas formas de manejar el dinero. Invertir es una de ellas, pero también se puede ahorrar, ¿cierto? Ya entendimos que la única forma es gastarlo, pero se puede gastar para invertir, para ahorrar o para muchas otras cosas. Pensemos cómo es ahorrar. Tú puedes ahorrar, dejar el dinero en la cuenta, dejarlo bajo el colchón para tenerlo disponible ante una eventual crisis o algo por el estilo. Y eso se puede hacer y es perfectamente viable, sobre todo en países donde hay un riesgo, es una estrategia comúnmente conocida. Pero eso también es de esa forma también lo estás gastando. Lentamente, pero lo estás gastando. Porque se va a terminar perdiendo. Ahorrar en efectivo es como una ilusión. Un peso, hoy en día un peso o un dólar vale más que un peso o un dólar en un año. $1,000 hoy, 1,000,000 de pesos, 10 millones de pesos, lo que tengas hoy vale más que 10 millones en un año. Y claro, me vas a decir, no, es que 10 millones son los mismos 10 millones hoy, los 10 mismos millones en un año, por supuesto. Pero lo que puedes comprar en un año es menos que lo que puedes comprar hoy, porque las cosas suben de precio y el valor y el dinero pierde valor. Entonces estás gastando ese dinero ahorrado. Cada vez tienes menos dinero ahorrado. Esa es la razón por la que todos invertimos. Esa es la razón por la que tratamos de proteger el dinero, evitando algo que se llama inflación, el aumento de los precios. Eso que hacemos se llama
liquidez. Lo que buscamos en el efectivo inmediatamente a disposición es tener liquidez, y la liquidez es el precio que pagamos por tener acceso a ese dinero. ¿Ok? Vamos a ver si me vas entendiendo, porque ya vamos entrando en conceptos mucho más interesantes, y es cómo manejar el dinero. Porque entonces, cuando hablamos ya de inversión, una parte más práctica, hay 3 variables, que es riesgo, liquidez y rentabilidad. Difícilmente podamos optimizar las 3. Difícilmente tengamos inversiones a 0 riesgo y muy rentables, ¿ok? Difícilmente. Usualmente las inversiones que son seguras tienen poca rentabilidad, y las inversiones que tienen alta rentabilidad usualmente tienen un nivel de riesgo alto. ¿Por qué? Porque donde hay más riesgos exigimos más rendimiento. Es por eso que cuando se pone el dinero en el banco, el rendimiento es muy bajo, pero la seguridad es alta. Y hay veces, como humanos, preferimos mucho más la seguridad que el crecimiento. Pero cuando montamos un negocio, el riesgo es mucho más alto. Pero también la rentabilidad que exigimos de un negocio es mucho más alta. Siempre hay un equilibrio entre las 3. Siempre hay un equilibrio entre las 3. Vamos a desglosar cada una de ellas. Y empecemos por la primera, que es la más simple. ¿Cómo manejar la liquidez? De una manera muy simple. ¿Por qué tú deberías tener dinero ahorrado? Yo creo que sí. Aunque lo gastes así, creo que deberías tener un poco de dinero ahorrado. Y déjame explicarte por qué vale la pena tener liquidez, pero que no sea mucha. ¿Ok? También esto va a depender de la que estés y la ambición que tengas, las metas que tengas propuestas, y lo que busques. Pero personalmente pienso que no es una buena decisión si estás joven. Si tienes liquidez, mucha liquidez, exceso de liquidez, tienes seguridad. Y si estás seguro, que estás perdiendo oportunidades, porque no estás en modo supervivencia. Estás en modo relax. Siempre creo que es importante tener una liquidez máximo 3 a 6 meses, como un colchón de emergencia, que cubra los gastos personales que necesites. El resto tendrá como consecuencia una devaluación muy grande. Pero entonces, ¿cómo manejar las otras 2 variables? Así es como considero una buena opción para la liquidez. Pero ahora, ¿cómo manejar el riesgo y cómo manejar la rentabilidad? Primero, me gusta pensar sobre el dinero con una analogía. Que cada dólar sea un trabajador cuyo trabajo principal sea conseguir más trabajadores. Es invertir, y a la velocidad con la que esos trabajadores traten o traigan a otros se llama retorno. Tasa de retorno. La cosa se pone más interesante cuando estos nuevos trabajadores ahora traen otros nuevos trabajadores y empieza a crecer, como un efecto de bola de nieve. Einstein llamaba esto la novena maravilla, y es la magia del interés compuesto. Dame te explico con un ejemplo cómo funciona el interés compuesto. Imagina que hay 2 hermanos y su padre está a punto de morir y les da 2 opciones para reclamar su herencia. La opción número 1, tienen $5 millones hoy en efectivo en ese mismo momento y se quedan con su herencia. La opción número 2 es que ese mismo día tienen $1, solo $1, pero ese dólar se va a multiplicar por 2, y ese valor se va a multiplicar por 2 durante los próximos 30 días, 31 días durante el próximo mes. Hay un hermano mayor y un hermano menor. El hermano mayor escoge la opción número 1, va a la fija, tiene sus 5 millones y queda con su herencia. Al hermano número 2 no le queda otra que escoger la opción número 2. El hermano mayor piensa que tomó ventaja el hermano menor, porque el hermano menor va a recibir mucho menos dinero de lo que él va a recibir. Porque cuando ya han pasado 20 días, el hermano menor solamente ha ganado $5,000. Y faltan 11 días para que termine y solamente ha ganado $5,000. 5,200 más o menos. Pero el hermano menor hizo las cuentas y es paciente, y dejó que el interés compuesto hiciera su trabajo. El capital siguió creciendo y para el día 30 su herencia ya era de 10 millones. Casi duplicó la herencia de su hermano mayor, quien simplemente no se molestó en hacer los números y no hizo los cálculos para ver cuál era la mejor opción. Hay una cosa que está clara, y es que sé que es un ejemplo muy extremo. Lo sé, lo entiendo, es un ejemplo bastante extremo y claramente no es así como funciona el mundo, no son las oportunidades, pero así sí es como funciona el crecimiento a través del interés compuesto. Literalmente, vamos a pasar muchos años, muchos meses sin ver ningún avance, mucha frustración, pero cuando empieza a agarrar acción o a agarrar tracción ese crecimiento, va a despegar como un cohete. Va a despegar como un cohete. Hay muchos ejemplos y el más popular es el caso de Warren Buffett. Su patrimonio a los 50 años tenía un valor de $250 millones. Pero 40 años más tarde, es decir, un cuarto de trillón. Pero
40 años más tarde, a los 90, ya tenía 100.000 millones, o sea, como 100 trillones en español. Su patrimonio se multiplicó por 400 de los 50 a los 400 y él ha promediado un retorno del 22% anual. Tremendo retorno, pero no es que lo esté multiplicando año a año. ¿Qué significa eso? Que se puede crear riqueza con retornos normales, pero acumulados durante largos periodos de tiempo. Y que por eso cualquier persona que lo que puede hacer es empezar a invertir lo más temprano posible que pueda y dejar que el tiempo haga su trabajo. Si hay un concepto que quiero dejar en este video, es que el tiempo es el mejor amigo para cualquier persona que esté invirtiendo. Y finalmente, hablemos del riesgo. Ya hemos hablado de los dos factores, rentabilidad y liquidez. Hablemos de riesgo. La razón por la que muchas personas no invierten es porque es arriesgado, pero la razón por la que muchos invertimos también es porque hay un riesgo. Hay un riesgo al invertir y hay un riesgo al no invertir. ¿Qué riesgo quieres tomar? El riesgo es la probabilidad de que tengamos una pérdida. Nadie puede adivinar el futuro, eso está claro, pero sí se puede minimizar esa incertidumbre teniendo un plan y creando posibles escenarios. Sin embargo, el riesgo es diferente para cada persona. Para algunas personas el riesgo es mayor, para otros es menor, porque cada persona hace un estudio, un análisis diferente de lo que significa para ellos el riesgo. Significa que el riesgo es subjetivo y depende de la preparación y de la experiencia de cada persona. Pero lo que sí es claro es que la percepción común del riesgo tiende a ser la equivocada. Y eso hace distorsionar la realidad y tomar malas decisiones. Porque esa percepción de riesgo está influida por medios de comunicación, por información externa, no necesariamente por análisis propios. Entonces, esa percepción del riesgo va a ser muy popular entre la inmensa mayoría porque los medios de comunicación y esas decisiones se expanden muy rápido. Es por eso que vemos personas comprando cuando los precios están en máximos históricos y vendiendo y asustados cuando los precios están más baratos. Con la ilusión y la ambición de comprar cuando todo sube, pero el escepticismo y el temor cuando los precios caen. Contrario a la lógica, no comprar en precios baratos, sino en precios mucho más caros. La mayoría de las personas van a optar por ir a la segura, por tener inversiones mucho más seguras, aunque eso no necesariamente signifique tener inversiones que den rentabilidad. Pero algunos se quieran especializar y quieran surfear entre los diferentes tipos de riesgo que presenta el mercado. ¿Y cómo surfearlo? Con habilidad. Cuanta más habilidad se tiene, menos capital se requiere. Cuanto menos habilidad se tiene, más capital se requiere para tener una rentabilidad decente. Por ejemplo, una persona quiere hacer una inversión segura, que le genere un retorno medianamente interesante, entonces tendrá que hacer una inversión bastante grande en una casa o no sé, un CDT o un depósito a término fijo, algo que le genere por lo menos por encima de la inflación, para mantener el valor del dinero en ese tiempo. Pero cuando alguien se especializa, puede lograr rentabilidades más altas a costa de la habilidad que ha desarrollado. Por eso se montan negocios, por eso se especializan en determinados nichos. O sea, vamos a asumir riesgos más grandes, pero se minimizan con la habilidad, con una habilidad rentable que se desarrolle. Por ejemplo, una persona puede aprender a hacer inversiones en el corto plazo, en la bolsa de valores, aprender a hacer trading para generar ingresos activos. Pero luego, esa misma rentabilidad, reinvertirla para generar ingresos pasivos. Esa rentabilidad, la de ingreso activo, dado que tiene un riesgo, debería ser mucho más alta que las demás por el costo de oportunidad. ¿De acuerdo? Pero luego se puede invertir en propiedades, en bienes raíces, en empresas, en activos con menos riesgo, pero con rentabilidades también más bajas. Pero todavía se requiere una habilidad para ello. ¿De acuerdo? La única forma de minimizar el riesgo es haciéndose más competente. Otra vez, que cada dólar sea un trabajador cuyo trabajo principal sea atraer más trabajadores. Y luego esos nuevos trabajadores tengan el trabajo de traer nuevos trabajadores. ¿Invertir es riesgoso por naturaleza? Sí, por supuesto. ¿Salir de tu casa es riesgoso? Sí. ¿Comer mal es riesgoso? Sí. ¿Comer bien tiene un riesgo? Sí. Todo tiene un riesgo asociado. Ninguna inversión da un retorno garantizado. Ninguna. Y la mejor forma de comenzar es desarrollando la habilidad. Entendiendo, aprendiendo. Todo esto que hemos hablado acá es la teoría. Y una parte práctica. Pero todavía falta un componente práctico mucho más amplio que me gustaría detallarlo en otro video, solo si veo interés suficiente en este tema. Si es así, haré un video al respecto, tocando todos estos puntos con una guía paso a paso. Este es mi retorno a YouTube. Nos vemos en el próximo video.